¿Qué es la identificación de los peligros y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo? Es el tema que vamos a tratar hoy, para que puedan cada uno de ustedes en sus empresas actualizar o elaborar la matriz de peligros y valoración de los riesgos conforme a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que está actualizada en el 2010. Empecemos primero por ver cuáles son las definiciones más importantes que debemos tener en cuenta para así tomar las decisiones acertadas respecto a este programa. Entonces primero veamos qué es la identificación de peligros. Y de forma sencilla realmente es un proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Pues como está ahí muy claro, nosotros identificamos peligros realmente cuando hay un peligro. Cuando no lo hay, no es necesario identificar un peligro, por supuesto, porque no existe. Entonces la identificación de peligros es ese proceso para reconocer si existe y cuáles son sus características. ¿Qué es la valoración del riesgo? Es el proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no. Es decir, nosotros lo que valoramos no es el peligro, sino el riesgo que atañe realmente a ese peligro. Y para hacer esa valoración tenemos que tener en cuenta cuáles son los controles que estamos utilizando y si realmente ese riesgo lo podemos aceptar o no lo podemos aceptar. Es decir, si podemos vivir con ese riesgo o realmente tenemos que cambiar, tenemos que hacer una intervención importante para que ese riesgo no vaya a causar algún daño. ¿Qué es un peligro? El peligro es la fuente o situación, acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión de las personas o una combinación de estas. De forma más práctica, el peligro, recuerden siempre, es la fuente que puede generar el riesgo. Como ejemplo, cuando tenemos una alcantarilla destapada, el peligro está ahí. Es la falta de la tapa que cubre el espacio que puede generar la caída de una persona a la alcantarilla. ¿Y qué es el riesgo? Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición y la severidad de lesión o enfermedad. Es decir, aunque yo tenga un peligro, no significa siempre que haya un riesgo, porque el peligro puede estar completamente encerrado y no permitir que se genere el riesgo. El riesgo se da cuando hay una probabilidad de que pueda ocurrir un evento basados en ese peligro y la severidad que puede ser generada como lesión o enfermedad a raíz de esa probabilidad que ocurra el riesgo, de que ocurra el peligro. El incidente es el evento relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad, a pesar de la severidad o fatalidad, ocurren o podrían haber ocurrido. Recuerden que el incidente puede ser un accidente o un casi accidente. El incidente siempre lo vamos a nombrar de aquí en adelante como cualquiera de estos dos eventos. El primero, el accidente, el que genera lesiones, y el segundo, el casi accidente, cuando no se produce ninguna lesión. Una actividad no rutinaria. Recuerden que una actividad no rutinaria o una actividad rutinaria la define cada empresa según las actividades que realiza. Pero de forma general las actividades no rutinarias son aquellas que no tienen una periodicidad definida. Es decir, no las hacemos día a día, no las hacemos semanalmente, sino las hacemos una que otra vez cuando algo sucede dentro de la compañía que no está planificado. Esa es una actividad no rutinaria. Y las actividades rutinarias son actividades que forman parte del proceso de la organización, es decir, ya hay una planificación para hacer esas actividades y por eso se pueden estandarizar. Esas son actividades no rutinarias y actividades rutinarias, y es importante tenerlas en cuenta porque en la matriz de peligros siempre van a tener que incluir esas actividades. Las más importantes realmente en temas de accidentes graves siempre son las no rutinarias, que es donde se producen esos accidentes en forma más permanente. ¿Qué marco legal vamos a utilizar? Si en todo este proyecto vamos a siempre utilizar la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que fue actualizada en el 2010. ¿Cuáles son los pasos a seguir que vamos a tener en cuenta para realizar nuestra matriz de peligros? Entonces, primero, clasifiquen las áreas y las actividades. Entonces, definan cuál es la estructura que está ejecutándose dentro de la compañía para lograr
completar los servicios o productos que ustedes realizan. Primero definan los procesos. A modo de ejemplo, yo coloqué acá transporte de producto terminado. Es mi primer proceso macro que voy a evaluar. ¿En dónde se da? ¿Cuál es la zona lugar? El parqueadero. Ustedes en la zona lugar pueden colocar una sede, un área específica, un departamento, lo que ustedes quieran que esté amarrado a ese proceso. ¿Cuáles son las actividades que se realizan allí en el transporte de producto terminado en el parqueadero? Puede ser el cargue y el descargue. Para hacer cada una de esas actividades nosotros tenemos que cumplir unas tareas que son las que componen o las que unidas generan la actividad. Yo para hacer el cargue necesito primero descargar el vehículo y después carpar el vehículo. Ambas actividades son rutinarias. Entonces, como ustedes lo ven acá, la clasificación es muy sencilla, pero va a depender de cada empresa y ustedes la definen. Para mí es proceso, zona o lugar, actividades, tareas, y definimos si son rutinarias o no son rutinarias. El segundo paso es la identificación del peligro. Y en el peligro lo que hacemos es, basados en la tabla que nos da la GTC 45, aunque no es obligatorio utilizarla, pero pues nos da una buena referencia para tener en cuenta todos los peligros que se pueden generar. Entonces definimos la descripción del peligro y la clasificación. Recuerden que la descripción puede ser biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Cada uno de ellos tiene varios ítems de clasificación que ustedes definirán dependiendo de lo que han encontrado. Recuerden aquí también que es muy importante y vamos a empezar a tenerlo en cuenta aquí en adelante, y es que los peligros están divididos en dos: los que son higiénicos y los que son de seguridad. Los que son higiénicos son los peligros que generan enfermedad, mientras que los de seguridad son los que generan accidente. ¿Cuáles son los que producen enfermedad? Pues por supuesto, en la mayoría de los casos los biológicos, en la mayoría de los casos los físicos, en la mayoría de los casos los químicos y los psicosociales y hasta los biomecánicos. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque puede darse que un evento biológico se convierta en un accidente. Por ejemplo, la mordedura de una serpiente o la picadura de algún animal puede ser un accidente, pero también puede ser una enfermedad si es algo que no genera un evento agudo sino grave. Lo mismo en el tema de riesgo químico. Puede pasar que la quemadura por una sustancia química es un accidente, pero el estarla inhalando permanentemente me puede producir una enfermedad. Esa es la diferencia entre higiénicos y de seguridad que la vamos a tener en cuenta aquí en adelante. Después defina cuáles son los efectos posibles. Entonces aquí con la tabla que nos da la GTC 45 se nos vuelve mucho más sencillo, porque solamente tenemos que determinar si el daño puede ser leve, medio o extremo. Entonces con esta tabla, que está también definida por categorías de daño en salud y en seguridad, entonces definimos si es leve, si es medio o extremo. Si es algo que puede generar la muerte, por supuesto es un daño extremo, pero si puede generar es una incapacidad corta o ni siquiera genera una incapacidad, es un daño leve. Entonces de ahí podemos partir para definir cuáles son los daños que pueden producir el peligro que estamos evaluando. Después definimos cuáles son los controles que tenemos en este momento, y recuerden que están divididos en fuente, medio e individuo. Es muy importante recordar qué es cada uno de ellos para nosotros poder clasificar lo que estamos haciendo hoy en día en el control del peligro que hemos identificado. Recuerden lo que el control en la fuente realmente es cuando nosotros suprimimos o suspendemos lo que hay ahí que genera el riesgo. El ejemplo clásico es cuando yo tengo un equipo que genera ruido, el retirar ese equipo, cambiarlo por otro equipo que no genera ruido, eso es el control en la fuente. ¿Cuál sería el control en el medio para este mismo ejemplo? Colocar ese equipo dentro de un área insonorizada. ¿Sí? No he eliminado el riesgo, es decir, no he eliminado la fuente, pero sí estoy evitando que el ruido llegue a mis trabajadores. Entonces estoy trabajando sobre el medio. Y el último control, que es al que no deberíamos llegar nunca, pero que en la vida práctica es lo que más se da, es el control en el individuo, que en este caso, como ejemplo del ruido, sería la protección individual auditiva.
El siguiente punto tal vez es el que más va a requerir que estemos concentrados y requiere un poco más de tiempo, que es ya la valoración del riesgo. Hemos identificado el peligro, lo hemos clasificado, ahora tenemos que evaluar el riesgo que realmente nos está produciendo. En la evaluación del riesgo a lo que tenemos que llegar es el nivel de riesgo, es decir, la columna número 6 que tenemos dentro de nuestro diagrama. En esa columna 6 está cuál es el nivel de riesgo y en la 7 está la interpretación de ese nivel de riesgo. Para poder definir el nivel del riesgo tenemos que primero definir cuál es el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Esos dos niveles multiplicados nos va a dar el nivel de riesgo. ¿Cómo hallamos el nivel de probabilidad? Entonces, igual en la GTC 45 tenemos unas tablas que nos pueden ayudar a definir cuál es el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, que multiplicado nos va a dar el nivel de probabilidad. El nivel de eficiencia lo vamos a definir desde 0, con un puntaje de 0 a 10. 0 cuando es bajo, 10 cuando es muy alto. ¿Qué es el nivel de eficiencia? Es la relación entre el conjunto de peligros que hemos detectado y la eficacia de las medidas que hemos tomado para controlar ese peligro. ¿Sí? Entonces, el nivel de eficiencia puede ser 10 cuando se han detectado peligros que pueden generar incidentes y la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. ¿Sí? Hemos detectado un peligro, puede generar un incidente, pero las medidas que tenemos no son buenas, no están atacando realmente el riesgo. Entonces, en ese caso vamos a darle 10, que es el muy alto. Y el muy bajo, como ejemplo también, que no se le asigna ningún valor, es cuando no se han detectado anomalías destacables o la eficacia del conjunto de las medidas preventivas existentes es alta, es decir, podemos tener un peligro muy importante, pero las medidas preventivas que tenemos son demasiado buenas y no van a permitir que llegue a suceder. Entonces, el nivel de eficiencia, así lo podemos definir de 0 a 10. Esta forma que hemos hablado es para los riesgos de seguridad. Para los riesgos de salud, es decir, los riesgos higiénicos, en la GTC 45 tenemos unas tablas que son muy fáciles de mirar, en donde está cada una de las clasificaciones e igual de 0 a 10 o de bajo a muy alto está definido cómo se evalúa. Entonces, sencillamente es ir a las tablas y poder anotar el valor. Para el nivel de exposición, que por supuesto es la medida que nos permite definir si la exposición al peligro es desde esporádica hasta continua, entonces igual la evaluamos de 1 a 4. Esporádica, por ejemplo, es cuando la situación de exposición se presenta de una manera muy eventual, es decir, no es diaria. Mientras que 4 es cuando el nivel de exposición es permanente. Estos dos valores multiplicados nos da el nivel de probabilidad. Y la tabla nos permite definir, según el valor que nos haya dado, cuándo esa probabilidad es muy alta, media o baja. ¿Probabilidad de qué? La probabilidad, por supuesto, de que ese peligro que encontramos genere un riesgo. Después definimos el nivel de consecuencia. Y en el nivel de consecuencia, sencillamente, en valores que van desde 10 hasta 100, evaluamos si la consecuencia puede ser leve, grave, muy grave o mortal. Leve, por ejemplo, es cuando ese riesgo causa lesiones que no requieren ni siquiera una hospitalización. Mientras que muy grave es cuando nos puede causar la muerte del trabajador. Después, con esos dos valores ya que hemos sacado, que es la probabilidad y la consecuencia, se define el nivel del riesgo, que es la multiplicación de estas dos. Con ese nivel de riesgo, entonces se puede interpretar ese nivel que va desde crítico hasta mantener las medidas que tenemos. Entonces, cuando el nivel de riesgo es el más alto, es decir, si es crítico, se debe suspender la actividad hasta que el riesgo esté bajo control. Hay una intervención urgente. Mientras que está en el nivel 2 de corregir, entonces corregimos y adoptamos medidas de control de forma inmediata. Si está en el nivel 3 es mejorar en lo posible lo que ya tenemos.
Y si está en el nivel 4 hay que mantener las medidas que estamos haciendo porque son eficientes. Después de que hemos interpretado el nivel de riesgo, entonces definimos cuál es la aceptación del riesgo. En la aceptación del riesgo, cada empresa debe definir cuándo es aceptable o no. A modo de ejemplo, yo coloqué que no es aceptable cuando es crítico o cuando hay que corregir, y es aceptable cuando hay que mejorar o cuando hay que mantener. Pero dependiendo de lo estricta que sea la empresa, podría ser que sea no aceptable hasta el mejorar. En los niveles de intervención lo que hacemos es definir por tipos y por medidas qué es lo que vamos a hacer para controlar ese peligro que hemos identificado. Y aquí tenemos que clasificar las medidas de intervención en eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, administrativos e implementos de protección personal. Entonces, eliminación, como su nombre lo indica, por supuesto, es que retiramos el peligro, retiramos el riesgo, ya no se va a presentar más. O sustituimos, que es cambiar, en el ejemplo que estábamos hablando del equipo de ruido que generaba ruido, por ejemplo, es sustituir ese equipo. O en controles de ingeniería puede ser el insonorizar el equipo. O en señalización es colocar señales que advierten que no se acerquen porque hay un ruido extremo. O en administrativo generar un procedimiento que evite que las personas tengan que pasar por allá. O en elementos de protección personal, por supuesto, que se le dan los elementos adecuados para que el trabajador los pueda utilizar correctamente. En este nivel de intervención es muy importante también definir quiénes son los responsables y cuáles son las fechas de ejecución de las actividades que se han definido dentro de esta matriz. Este es un paso muy importante porque es el que me está determinando el cronograma de actividades prácticas que se van a realizar durante muy seguramente todo el año dentro de la empresa para disminuir o controlar los peligros identificados. Es muy importante que se haga un mantenimiento y una actualización permanente de esta identificación de peligros, y para ello es importante que tengamos en cuenta que cada vez que nosotros estemos cumpliendo con las medidas de intervención podemos actualizar la matriz de peligros, porque eso nos va a ayudar a disminuir el nivel de riesgo. Cada vez que hayan cambios en la organización importantes, como en las locaciones, procesos, equipos, que puedan generar nuevos peligros que no fueron identificados antes, o cambiar la evaluación de los que ya habíamos identificado, hay que hacer una nueva actualización. Se hace cuando realicemos cambios en la legislación, por ejemplo, y cuando se identifiquen peligros que no habíamos observado. Es decir, en la primera evaluación que nosotros hacemos, muy seguramente van a quedar algunos que no pudimos identificar y que nos van a ayudar a identificar en las inspecciones, investigaciones de accidentes o incidentes, reportes de trabajadores, etcétera, etcétera. En cualquier herramienta que sea de identificación de peligros podemos encontrar cuáles son los peligros que no hemos identificado y así actualizar la matriz. Para que tengan todos los formatos y puedan llenarlos de forma más sencilla, pueden entrar a www.deprevención.com a guías, y ahí van a encontrar el formato en Excel y la guía práctica para que ustedes puedan realizar su matriz de peligros de forma más completa y actualizada. Muchas gracias.